Hola, ¿cómo estás? Espero que ya se esté transmitiendo. Muy bien, espero que sí. Sí, ya me parece que estamos aquí al aire. Déjenme acomodo aquí en donde estén los comentarios y me presento. Muy buenas noches. Mi nombre es Aletia Archili. Soy coach emocional. Desde que tenía 11 años incursioné en el mundo del desarrollo humano y la inteligencia emocional, bueno, debido a todas las circunstancias familiares. Y ahora me dedico precisamente a eso, al coach emocional. Soy también canalizadora angelical. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que entra dentro de la gama de los arquetipos. Ya en otro momento tocamos el tema del arquetipo de la cenicienta, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora vamos a tratar un tema que en lo personal me parece un poco complejo de abordar. Nos vamos a basar en gran parte de esta sesión en el libro de Peter, no sé cómo se pronuncia, pero te lo voy a enseñar. Este libro es un bestseller ochentero que me encantó, me lo encontré hace algunos años en una de estas tienditas en la colonia Roma en Ciudad de México, porque bueno, yo estoy en México, sé que hay mucha gente que nos ve de otros países, Argentina, Chile, Uruguay, etcétera. Muchas gracias. Y bueno, un saludo hasta allá. En Ciudad de México hay un corredor muy padre en la colonia Roma donde puedes conseguir libros usados. A mí me encanta recorrerlos. Y te platico que me encontré con este libro que es interesantísimo. Y bueno, te voy a contar cómo funcionan estas sesiones. Generalmente hacemos un ejercicio de introducción, pero ahora quiero ir de lleno al tema. Primero aclarándote que lo que yo pueda compartir contigo en este momento es lo que a mí me ha funcionado, es mi punto de vista, pero siempre quiero dejar en claro que no poseo la verdad absoluta. Cada quien tiene el derecho de construir su propia verdad y de ver qué le sirve y qué no. Entonces yo te invito a que lo que escuches aquí tomes nada más lo que te sea útil y lo que no, bueno, pues yo te sugiero lo sueltes porque, bueno, tienes el derecho a elegir qué te produce bienestar y qué está de más. ¿Cómo funcionamos? Generalmente hago una flor mental en donde empezamos con la introducción. Vamos a hablar primero para poder darle un encuadre a toda esta transmisión sobre las relaciones saludables y el arquetipo del caballero. ¿Por qué quiero empezar con lo positivo? Bueno, porque es bien importante hacer una diferenciación. Hace un momento me puse a revisar todos los comentarios que había a partir de este evento. Déjame te platico que es la primera vez que se comparte tantísimas veces y noté varios comentarios en donde, por ejemplo, uno que me llamó la atención es, todos están hechos con el mismo molde. Bueno, precisamente lo bonito de la humanidad es esta diversidad. Hay quienes tienen tendencias a lo saludable y quienes también tienen tendencias a lo insalubre. Y es precisamente lo que vamos a hacer en esta sesión. Vamos a hacer la diferenciación. Después de esto vamos a hablar sobre el arquetipo del Casanova, un poquito sobre la historia de Casanova y de Don Juan, cuál es la diferencia entre cada uno, cómo se generan en el contexto sociológico, en el contexto familiar y en el contexto psicológico. Vamos a abordar también el tema desde el punto de vista de la moralidad, de la legalidad y sobre todo, y lo que nos atañe en Archie, que es lo emocional. Vamos a ver rápidamente las raíces. Digo, estaría padrísimo que volvieran a producir este libro. Yo lo busqué, me compré otro en Mercado Libre, eh, pero ya está descontinuado. Entonces, bueno, sería genial que en algún momento alguna editorial se pusiera guapa y lo volviera a reproducir, porque aunque es un libro que ya tiene 2 décadas de tiempo y hay circunstancias que están medio atrasadas todavía incluso con respecto a la psicología, sigue siendo muy vigente en el análisis y los conceptos que realiza. Y bueno, te da toda la perspectiva de cómo se formula un Casanova y también cuáles son las mujeres que permanecen al lado de este tipo de arquetipos. Después de eso vamos a hablar de la dinámica del Casanova como tal. Eh, Te voy a hablar rápidamente de la propuesta de Peter. Le vamos a llamar Peter T, ¿ok? Porque está medio raro pronunciar su apellido. Entonces, ¿y cuál es la clasificación que a mí se me hizo más simple para que tu mente la pueda entender? Vamos a hablar también de cuáles son las reacciones femeninas lógicas. Y bueno, te comento que Archie en general, digo, está enfocadas casi siempre las transmisiones al género femenino, pero bueno, a lo mejor por ahí alguien también
le puede servir, ¿no? Aquí, igual que lo plantea en el libro El complejo de Casanova, no vamos a tocar el complejo de Catalina la Grande, que ahorita se los explico rápidamente, y tampoco a la comunidad LGBT, porque bueno, me declaro completamente neófita al respecto, no sabría ni siquiera cómo abordarlo, pero esto sí llevo muchos años estudiándolo, y además, bueno, también, como dicen por ahí, por alguna razón una se encuentra con los libros porque también hay ciertas cuestiones también vivenciales, ¿no? Entonces, vamos a hablar de esta reacción femenina saludable y cuál sería una reacción adaptativa e insalubre. Y vamos a hablar también del perfil de las mujeres Casanova, basándonos en un libro que es el de Mujeres que aman demasiado, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. De hecho, Peter T. lo menciona también como parte de su apoyo bibliográfico. Y al final, bueno, vamos a hacer un ejercicio práctico para generar un entrenamiento cerebral donde tú puedas ejercitar a tus neuronas para poder tomar la realidad tal y como es. Vamos a generar neuronas de la verdad. Entonces, bueno, te invito a acompañarme. Sí quiero comentarte que si te quedas, probablemente tengas que tomar decisiones. Entonces, piénsalo, porque una vez que se comienza a generar este proceso de verdad, necesariamente hay un cambio. Y muchas veces estas negaciones de la realidad también traen beneficios. Entonces, bueno, si te quieres quedar, bienvenida. Y a quienes nos acompañan también por ahí, bienvenidos. Muy bien. Pues bueno, vamos a comenzar hablando sobre las relaciones saludables. En la publicidad de este evento yo te compartía que lo natural en una relación es que se genere un proceso de seducción, reconocimiento, vinculación y unión. Esta es mi definición. Yo así si te la planteo basándome en la contraposición de lo que plantea Peter T. ¿Cuál es la diferencia entre la seducción y conquista? Es bien importante empezar por ahí. La seducción plantea la conexión con otro ser humano. Obviamente hay atracción física, hay una serie de factores que se conjugan para querer reconocerse en el otro ser humano y para poder generar una conexión. La diferencia con la conquista es bien fácil. La conquista no ve a la otra persona como un sujeto individual, pensante y sintiente. Lo ve como un objeto que puede poseer. Entonces, bueno, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en la historia aquí en México, cuando llega el conquistador, cuando llegan los españoles, que en este caso son quienes nos colonizaron, y bueno, ahora tenemos la sangre española, mexicana, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya es mexicana. Bueno, el punto es que no llegan a conciliar, llegan simplemente a invadir. ¿Cuál es la diferencia entre la seducción y la conquista? Esta conciencia de que la seducción tiene como intención generar un vínculo para poderse reconocer si es que hay compatibilidad, para poder generar un vínculo de amor, para al final llegar o no a una unión. Aquí es bien importante también dejar en claro que muchas veces estos procesos se pueden quedar a la mitad por incompatibilidad, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un espectro bien saludable, ¿no? En las relaciones de todo tipo. Es bien importante también que te platique del arquetipo del caballero para comenzar con esta introducción. Vamos a hablar primero de lo que se conoce a nivel arcaico como los arquetipos desde el inconsciente de Jung. Jung dice que todos tenemos programaciones desde hace muchísimo tiempo que nos hacen actuar de ciertas maneras. Él habla de un inconsciente colectivo. Para explicártelo rápidamente, aunque ya en otras sesiones te lo he platicado, si es la primera vez que nos escuchas, es como la nube. Es la nube donde actualmente guardamos toda la información, pero a nivel mental, a nivel emocional. Entonces, en esa nube está toda la información que como humanidad tenemos. Y hay patrones conductuales que son muy positivos, muy saludables, y otros que tienden a la destrucción, porque en el nivel de evolución en el que estamos de humanidad, tenemos luces y sombras. Entonces, aquí lo importante es generar una idea saludable sobre lo que significaría la nobleza. Si desconectamos la parte elitista, donde se cree que quien tiene cierto tipo de sangre, o como se generan en las monarquías, tienen una mayor dignidad o tienen mayores, pues sí, sería una mayor, superioridad es la palabra que utilizaría como más acorde. Si lo quitamos, si nos vamos directamente a cómo se supone que se generaba un caballero, es a través de la nobleza de sus actos. ¿Qué características tiene un ser noble? Para mí es bien importante dejarlo en claro a partir de estos arquetipos. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a ver cuáles pueden ser las variaciones no saludables
para poder identificarlas y bueno, mantenernos todos como sociedad dentro de esta gallardía, de esta caballerosidad. Una característica del arquetipo del caballero es la honestidad. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene la posibilidad de decir las cosas de frente, de dialogar, una honestidad que acompañada por la diplomacia, por la bondad, bueno, hace que se generen vínculos que sean completamente transparentes. Otra característica, si tú lo ves en algunas películas, lo plantean del caballero como arquetipo, es la valentía. Aquí es bien interesante mencionarte que los arquetipos, cuando se estudian a partir de esta propuesta de Jung, no necesariamente se enrolan en un solo género. Yo puedo contener la energía del caballero si mis acciones como tal, o bueno, si te es más cómodo, podemos como modificar un poquito la palabra. Yo puedo tener acciones caballeras si mis acciones son congruentes con cierto tipo de valores. La valentía, por ejemplo, es la capacidad que se tiene para enfrentar la vida independientemente de si hay miedo o no. Si está el miedo ahí, de todos modos alguien valiente toma el toro por los cuernos y va por lo que quiere. La gallardía, esto me encantó ayer que estaba preparando esta sesión, de hecho yo creo que es a la que le he metido más tiempo porque me aventé de nuevo el libro, lo había leído hace muchos años. Y me encantó la parte, no viene ahí, pero hice una conexión con la gallardía. ¿Qué es la gallardía? Significa precisamente tener la fuerza interna para decir las cosas de frente y hacer las cosas bueno, vamos, con valor, ¿no? Está también la caballerosidad, que es el buen trato, como se maniobraría aquí. Una persona que contiene esta energía del caballero, bueno, pues también es una persona protectora y sobre todo es generosa. Esa es una de las cualidades más bonitas del arquetipo del caballero. La sangre noble en realidad es lo que uno construye a partir de sus actos de nobleza. Porque es bien importante entrar de lleno en la parte de la bondad. En algunas corrientes psicológicas a veces no es como se deja un poco de lado la parte de la bondad. En esta emisión yo quiero abordarlo desde el aspecto filosófico, donde la bondad es simplemente la conciencia de que puedes generar el bien. ¿Cómo sería una sociedad llena de caballeros? Imagínate, de hombres y mujeres que maniobráramos esta energía. Bueno, pues habría más honestidad, las relaciones serían más saludables, habría un mayor compañerismo, o sea, es una utopía y es algo que yo te propongo que entre todos vayamos construyendo. Sin embargo, cuando apenas se está evolucionando, este tipo de valores pueden quedarse a la mitad o pueden ni siquiera existir. Te quiero platicar ya para entrar de lleno a la parte de los Casanovas. ¿Cómo empieza rápidamente la historia del Casanova? Digo, te puedes encontrar videos en YouTube y puedes extenderte más, pero aquí me encantó cómo lo describió Peter T. Cuando dice que tenía una serie de contradicciones internas en donde incluso se duda de sus preferencias sexuales. Esto es como, decía que le gustaba que las mujeres se vistieran como hombres y que quizá tanta adicción por las mujeres era porque en realidad sus preferencias eran otras. Esto específicamente en Casanova era como, a lo mejor tú ya lo has escuchado, lo has visto en películas, un hombre con una obsesión que se clasifica en la actualidad como patológica por las mujeres, que no consideraba más que su propio beneficio y además solamente tenía la conciencia de lo que él quería, sin importarle las afectaciones que en ese entonces pudiera tener con las mujeres que bueno, el objetivo era como robarles la virginidad. Ventaja en el siglo XXI, sobre todo en la sociedad en la que estamos. Si tienes internet, ya no es como que te mancillen, o chin, se llevó mi virginidad. Pues ya no hay como ese castigo social. Sí en algunas culturas, sí en las más cerradas, pero en general las ventajas, por ejemplo, de la apertura sexual es una de estas, ¿no? Que ya no hay como un reproche ni una desventaja como sucedía antes. O sea, una mujer divorciada, el mismo libro creo que menciona, no recuerdo, creo que en el siglo XIII, bueno, ya la verdad es que debí haber anotado la fecha exacta, pero bueno, ahí está. Decían que una mujer soltera, una mujer viuda, estaba como a la deriva y estaba desprotegida y fácilmente podía ser víctima de un abuso sexual, y el hecho de tener como una condición en donde no hubiera un hombre que la acompañara la hacía completamente vulnerable. Bueno, en la actualidad las leyes siguen creciendo, siguen
generando otro tipo de contextos para que cada vez haya más protección a las mujeres. En la ortodoxia, en la ortopraxis, bueno, todavía nos queda mucho por superar como sociedad. Pero bueno, aquí lo interesante de Casanova es que, bueno, tenía esta necesidad como de robar lo que no le pertenecía. Cuando nos habla, por ejemplo, Peter T. de Don Juan, lo maneja como un arquetipo todavía más viciado, ¿no? Incluso hasta llegar al punto de la violación. Habla de un verdadero odio por las mujeres. Me llamó mucho la atención en los comentarios que hicieron abajo de la publicidad de este evento, que decían, bueno, la mayoría tienen un trastorno narcisista. Sí pueden tener rasgos, pero bueno, hay dentro del espectro del narcisismo puede irse desde hasta la sociopatía, psicopatía, hasta lo menos, ¿eh? Y todos los seres humanos en algún momento atravesamos por una circunstancia narcisista. De hecho, en la infancia es irrevocable. Todos los niños tienden a ser narcisistas. El problema es cuando se llega a adulto y ya no hay una diferenciación. Pero bueno, aquí lo importante y lo que quiero comentarte es que el espectro donde nos vamos a manejar para hacer este análisis va a ser dentro de la moral. Te platico cómo lo vamos a abordar. La moral la vamos a dividir en tres y esta es como mi clasificación para la que yo entiendo mejor y que espero que para ti también sea más sencillo digerir. La moral íntegra. La moral íntegra, ¿por qué se da? La base es la conciencia. Alguien que tiene una moral íntegra también tiene la posibilidad de ser congruente entre lo que piensa, dice y hace. Tiene sus valores bien cimentados, tiene un manejo emocional, una inteligencia emocional que le permite respaldar sus palabras con hechos nobles, ¿sí me explico? Esta moral íntegra, obviamente sería padrísimo que todo mundo la pudiéramos tener. Hay variaciones y dependiendo del trabajo interno de cada quien, se puede dar o no. Viene aquí otra parte que es como muy criticada por ciertas corrientes, entre ellas el feminismo, que a mí me encanta. Ya hablaremos del feminismo desde sus diferentes vertientes, pero bueno, ahorita vamos a tomar nada más esta parte, que es la doble moral. Y es también desenmascarada por otro tipo de corrientes sociales, ¿no? La doble moral generalmente se maneja como yo presento una cara de soy esto, soy aquello, pero a la hora de generar el hecho, hay pues no coincide. Bueno, pues espero que me vean. Se me fue la luz, de hecho hemos tenido problemas. Cuando empezó esta transmisión yo estaba pensando si la cancelaba, si la cambiaba para el viernes, pero bueno, al final ya estamos aquí por el celular. Y bueno, te estaba platicando la parte, ya cuando vuelva a conectar este video, espero que sí, ya veo que se van conectando, voy a tener que estar sosteniendo el celular, ya si en algún momento regresa la luz, pues bueno, ya veré si conecto la computadora. Acuérdenme en qué me quedé, porque ya se me anda como olvidando. Ya me acordé, estábamos hablando sobre la doble moral. Esta doble moral generalmente es como muy recriminada porque hay algo que no le gustan a las personas, que en general no nos gusta a los seres humanos, es la incongruencia. Sin embargo, como la vamos a abordar aquí, es como este espacio entre el nacimiento de la conciencia y el despertar. ¿Por qué? Porque la doble moral, quien está dentro de esta línea de la doble moral, sí tiene conciencia de sus actos, sí procesa la culpa. Mencionaban a los narcisistas y a los psicópatas. Una característica de los psicópatas es que no procesan ni el amor ni la culpa. Entonces, ahí hablaríamos también de una moral atrofiada, ¿no? Conscientemente saben que generan un daño, pero viven en la inconsciencia, es como una paradoja. No nos vamos a ir hacia allá, ¿por qué? Porque aquí lo más importante es que veamos en dónde están los entrampes a nivel social más fuertes. Algo que es bien interesante y que me gustaría marcar es que la conciencia humana en hombres y mujeres está cada vez más desarrollada. Cuando se encuentran con alguien que no es muy saludable, hay una señal de alarma que bueno, a veces si se ha vivido mucha violencia, se puede atrofiar, pero en general es algo como que no me gusta. ¿Dónde entra la bronca? Y lo vamos a hablar al ratito. Lo plantea muy bien Susan Forward en Mujeres que aman demasiado. Donde se habita en esta media conciencia y donde hay una estira y afloja. Ahí es donde están la mayoría de los entrampes a nivel emocional, porque hay
sí te amo, pero no te amo. ¿Sí me explico? Sí, sí quiero hacer las cosas, pero a lo mejor no las hago. Y ahí es donde entran las emociones y bueno, es donde nos vamos a maniobrar. Te platicaba también del aspecto legal con respecto a la infidelidad, porque por ejemplo, en los derechos de las mujeres, en uno de los artículos, ya la infidelidad se contempla como un tipo de violencia. Obviamente a mí me parece que es muy importante que no esté tipificado, ¿no? Porque ya en algún momento, en otros momentos la ley lo veía como una forma de, bueno, lo tipificaba y lo castigaba. No, aquí, bueno, se puede maniobrar también como una idea de violencia en el momento en que se niega la verdad. Un derecho humano que a mí me parece que es muy importante es la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad te ayuda a tomar decisiones. Bueno, lo estamos abordando desde el contexto sociológico, desde el contexto familiar y el contexto psicológico. ¿Por qué empezar por el contexto sociológico? Porque hay una aprobación inconsciente de esto que se supone que es el arquetipo del Casanova. Por ejemplo, Peter T. menciona muchísimo a James Bond por la época, ¿no? Pero si vemos, hay una aprobación que es un poco, yo diría que inconsciente más que consciente, de hombres y mujeres a este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque así nos lo ha vendido la publicidad. Porque incluso a través de los años se ha creado algo que se conoce como permisividad. Ahorita, estoy viendo tu mensaje, Rocío. En un ratito, dame oportunidad nada más de terminar esta intro y con gusto, me encanta que me platiquen porque de esa manera entre todos y todas reflexionamos. Les comentaba que de alguna manera los medios gracias, mencioné que la moral se divide entre sí, en la moral íntegra, que se da por la conciencia, la doble moral cuando es como así, y la moral atrofiada, que es así ya ni siquiera la vamos a tocar, ¿no? Porque no hay mucho por hacer. Son los menos, los de moral atrofiada. Sí puede entrar un rasgo muy fuerte de narcisismo, ahorita lo vamos a platicar rápidamente, o una psicopatía, pero es el menor número de la población. De hecho, hay un libro que se llama Mentes Perigosas, ya se los he mencionado, y habla que estas personas son solamente el 7% de la población. Entonces aquí lo importante es como abordar el mayor número de personas para generar el mayor número de bienestar. Les estaba platicando la parte de esta aprobación social. ¿Por qué? Porque, bueno, habla, por ejemplo, ya hace todo el análisis Peter T. de James Bond, ¿no? De la influencia, de cómo no le importa realmente ver a las mujeres y en general a nadie como seres humanos. Y, bueno, son artículos intercambiables. Bueno, esta sociedad del consumo de la hipersexualizado trae beneficios económicos, pero también ha traído una serie de dolores que a lo largo de la humanidad, bueno, pues se han visto las repercusiones. Es importante también mencionar que, aunque inconscientemente está aprobado, de todos modos en ciertos sectores no es mal visto, es mal visto y mal apreciado. ¿Por qué? Porque una persona que no puede ser honesta con su pareja, que no tiene esta capacidad de verdad crear esta protección, este vínculo amoroso, generalmente se acompaña de otras patologías y es poco confiable. ¿Por qué? Porque para poder tener esta moral distraída como la tuya, no, Norma, es diferente, eso es muy diferente. Ahorita a ver si lo podemos abordar. Generalmente les comentaba que una persona que no sabe ser congruente, que tiene una manera de relacionarse poco saludable, generalmente se acompaña de otro tipo de trastornos. Peter T., por ejemplo, habla dentro de la dinámica del perfil del Casanova que tienen otro tipo de adicciones, drogas, alcohol, adicción al juego, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí es importante considerar, por ejemplo, si vemos todos los escándalos que se hacen a nivel mediático con los políticos. Ahorita se me viene a la mente el de Bill Clinton. A lo mejor algunas ni siquiera saben quién es porque son muy jovencitas, pero bueno, Bill Clinton, que en algún momento tuvo por ahí un desliz que se hizo famosísimo y que casi le cuesta la presidencia de Estados Unidos. Y bueno, todo este tipo de circunstancias inconscientemente están aprobadas por la sociedad. El primer punto y a donde yo quiero llegar es ¿cuál es tu opinión sobre
el engaño, sobre el arquetipo del Casanova, tú cómo lo consideras, para ti es algo que puede ser pasable, que no, porque de esa manera entre todas vamos a ir reflexionando. Yo sí te puedo decir que en lo personal me parece que es mucho más genial estar con alguien que viva dentro de la honestidad. Ya vamos a llegar al punto en un ratito de las mujeres del Casanova también, para ver en dónde nos podemos entrampar y en dónde nos podemos autoengañar, ¿no? Para no conectar ahí. Ahora me gustaría entrar, déjenme nada más reviso sus mensajitos. Dice, una duda, dice Rocío, ¿usted por qué cree que un hombre prefiere una relación con una persona no saludable, que lo humilla, utiliza, hace menos y critica, no solamente física, sino también emocional y profesional? Pero esa persona, al tener una persona que le demuestra amor y una relación sana, prefiere a la primera persona y después se justifica solo diciendo la amo a ella. Rocío, a la hora de llegar a las mujeres del Casanova vamos a hablar al respecto, porque ahí no tiene tanto que ver con el varón, sino con el entrampe de las mujeres. Una característica precisamente del perfil del manipulador es que pintan a la otra mujer como la bruja. Es así, ella me hace, ella no me ama, ella no me quiere, cuando a lo mejor realmente el que tiene la patología es él. Aquí lo importante es ser bien claridosas en la parte donde una persona saludable toma decisiones. Ok, si es así, pues me quito, ¿sí me explico? Pero también hay quien manipula la información, o de hecho Peter te lo plantea súper padre, donde pone un Casanova, cierto tipo de Casanova pone a competir a las mujeres y eso pues le da puntos, le da ventajas y aumenta el proceso de manipulación, ¿no? Ahorita vamos a entrar ahí. Bueno, cuando entramos a la dinámica del Casanova, antes de pasar ahí, me gustaría platicarte qué es lo que hace un Casanova. Yo creo que todas en algún momento nos lo preguntamos. Y cuando estaba estudiando el libro del complejo de Casanova, noté una sincronía entre el tipo de familias que tienen las mujeres del Casanova y el Casanova como tal. Generalmente, y traté de resumirlo lo más que se pueda porque bueno, estas transmisiones son muy cortitas, se habla de que el Casanova tiene una familia disfuncional, igual que las mujeres que aceptan este tipo de relaciones. Todos de alguna manera tenemos este tipo de dinámicas en mayor o menor grado, porque estamos en una sociedad en construcción, en donde la salud cada vez se va dando con más fuerza, pero bueno, la vamos trabajando, ¿no? Hay familias que son más violentas que otras. Aquí lo interesante de cómo se conforma un Casanova, según Peter te dice, y de hecho ya hay otras corrientes que lo manejan, vienen de una madre narcisista, ausente o invasiva, o las tres. En donde hay una relación de amor-odio. Por ejemplo, uno de los casos que a mí me pareció bien interesante que planteé es de una mamá que como no se podía desquitar con la pareja, cuando había esta circunstancia de violencia, de desatención, se iba contra el hijo. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que aprende un niño que de alguna manera no es atendido? Que el amor de una mujer no es confiable. ¿Por qué? Porque la naturaleza, por ejemplo, saludable de una mujer es proteger a sus hijos como lo hace una leona con sus cachorros, alimentarlos, cuidarlos, etcétera, etcétera. Pero cuando ya hay una situación de dolor muy remarcada, en donde la madre, por ejemplo, es narcisista, y aquí vamos a entrar a hablar del narcisismo. El narcisismo, te comentaba que todo el mundo lo tenemos cuando somos niños. Cuando uno se queda atorada en una etapa infantil, es muy complejo que pueda considerar a los demás como sujetos y se cree el centro del mundo. Entonces, este narcisismo le impide a las personas poder observar al otro desde sus necesidades, desde lo que de alguna manera puede aportar o le puede dañar. Entonces, bueno, entrar a la parte del narcisismo sería súper complejo, así que vamos a quedarnos solamente con este concepto. Cuando una madre tampoco está, por ejemplo, otro de los casos que mencionaba es un alcohólico que golpeaba al hijo, porque este autor se puso a estudiar a muchísimas personas entre hombres y mujeres y les preguntaba, hasta de qué color son sus calcetines, por como está planteado el libro. Decía que no lo defendía la madre cuando el padre tenía ataques, cuando estaba alcoholizado, y entonces esto que le hizo, bueno, pues generar una idea de que los hombres se comportan de cierta manera a partir de la violencia, y además él no confía realmente en una mujer, en una mujer que, bueno, cuando se es pequeño, la madre es la máxima protección y es
parte de lo que tiene que generar, ¿no? Cuidar a los chiquitos, pero si está ausente, ya sea porque no pone límites, porque de alguna manera le exige más de lo que le da, o se obligan a los pequeños a crecer demasiado rápido, se va a crear todo un trastorno psicológico que puede ser muy complejo. La otra cara, y esto también sucede con las mujeres, es exactamente lo mismo, por algo se hacen estas relaciones simbióticas. Precisamente una madre que puede ser invasiva, que es el otro punto. Ya vimos a la narcisista, la ausente o la invasiva, que es la que no diferencia a su hijo. Por ejemplo, si se va la pareja, lo pone como su pareja. En constelaciones familiares eso se maneja muy bien, ¿no? Que son los nudos edípicos, que es donde, como no tiene una pareja, agarra y le dice al niño, sabes que ahora tú te haces cargo, ahora tú eres el hombre de la casa, y le empieza a pedir muchas cosas que bueno, pues el niño obviamente ni le toca, ni está preparado, ni mucho menos. Sucede lo mismo con las mujeres. Cuando la mamá no se hace cargo y la pone a comportarse como adulta o no pone límites, etcétera, etcétera, también se va a crear ahí una patología. Con respecto al padre, si el padre no está, en el caso de los varones, no tiene un modelo a seguir. Peter T., por ejemplo, lo que menciona es que en esta sociedad donde obviamente se pasa menos tiempo con los hijos por el mundo globalizado, por las necesidades económicas, el padre ausente es como ya de alguna manera lo que se está volviendo la norma, ¿no? Y también se puede generar por un padre violento que le genere cierto tipo de dolores y además que le enseña a no tener un respeto, un agrado real por la mujer, ¿no? Por las mujeres en general. Entonces, ¿qué va a suceder con este tipo de patologías familiares? Se van a crear patrones de violencia. En el caso de la dinámica del Casanova, ¿cómo va a tergiversar en la relación el proceso saludable que sería seducción, reconocimiento, vinculación y unión? Bueno, va a convertir la seducción en conquista. Y después de la conquista, ¿qué va a venir? La violencia. Y es aquí donde sí quiero hacer énfasis en lo que me comentabas hace ratito, Rocío. Hay muchas formas de violentar. Por ejemplo, una que tienen muy marcadas ciertos tipos de Casanovas es que ponen a competir a las mujeres. Es que fíjate que mi mujer es la bruja y es bien mala y bueno, yo ya me quiero ir. Y entonces activan esta sensación, esta necesidad de proteger y de sanar, que a lo mejor las mujeres que vivieron también en un entorno adolorido aprendieron como una manera de supervivencia para sanar al entorno. ¿Cuál es la diferencia entre una persona saludable en este proceso de conquista y seducción? Naturalmente, todos los seres humanos, siempre que somos seducidos, obviamente cuando es recíproco, ¿no? Vamos a generar una atención. Cuando se tiene más tendencia hacia lo saludable, van a empezarse a activar señales de alarma. ¿Sí me explico? Van a empezar así como que tin, 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 como que me dijo que iba a venir y no llegó. Como que, a ver, espérate, como que si está nada más conmigo, cuando vi el WhatsApp como que tiene ahí como a 3 chicas más y le veo corazoncitos, porque hasta ese tipo de detallitos los puedes ir notando. ¿Qué pasaría con alguien que no es muy saludable? Comenzaría a competir. Aquí lo que yo te recomendaría es preguntarte, ¿realmente es necesario quedarse con alguien que no sabe lo que quiere, que de alguna manera no se quita de donde dice que le causan dolor? Porque a lo mejor ni es tal, ¿sí me explico? Otra de las características que habla, ahorita vamos a entrar de lleno y no me quiero adelantar, de las mujeres del Casanova, es una necesidad de curar y de apapachar y de cuidar. Susan Forward lo clasifica muy bien con el título de su libro, que es Mujeres que aman demasiado. Pero bueno, vamos a seguir con esto del Casanova y ahorita me paso a las mujeres del Casanova para no mezclar. ¿Cómo sucede también la violencia? Bueno, pues con la negación de la verdad, con comparaciones. Hay muchísimas maneras de generar violencia. Entrar ahorita en el ámbito de la violencia, bueno, yo creo que no nos alcanzarían 20 sesiones. Aquí lo interesante es que quien genera amor siempre procura al otro. Eso es más fácil de entender que la cantidad de patologías. En este reconocimiento que se sustituye por violencia en el conocimiento, cuando yo estoy conociendo a alguien, empiezo a ver que me gusta, a mostrarme como soy,
empiezo también a reconocer si con la otra persona puedo compartir, si hay afinidad, etcétera, etcétera. Esta parte del reconocimiento a un arquetipo del Casanova no le importa, porque no ve a las mujeres como sujetos pensantes, sintientes, sino simplemente como una manera de sanar sus heridas internas inconscientes. Y bueno, viene también la infidelidad. ¿Por qué se da la fidelidad? En esta parte sí me gustaría como enfatizar, porque se habla mucho, sobre todo en la sociedad actual, que a veces tiene que ver la fidelidad con el control. Cuando en algunos libros que he leído sobre el matrimonio, se habla de la fidelidad como una manera de garantizar la supervivencia del clan. Cuando las mujeres comienzan a pedir la compañía y esta lealtad de los varones, cuando empiezan a ver que necesitan que el recurso, toda esta energía se concentre en los hijos. ¿Para qué? Para garantizar la supervivencia del clan. Entonces, es natural incluso que las mujeres pidamos que el varón sea proveedor, que sea exitoso, etcétera, etcétera, porque, bueno, garantiza la supervivencia del clan. Bueno o malo, interesado o no, es parte de esta adaptación social, ¿no? De esta naturaleza de supervivencia. ¿Qué pasa con la infidelidad? Bueno, genera un chorro de trastornos en la mente, más allá de poner en riesgo la supervivencia, de la proveeduría, etcétera, porque confunde al cerebro. La infidelidad, ¿qué es lo que hace? Generalmente cuando suceden procesos de infidelidad, no va a haber una claridad en la relación. Una de las trampas que es bien importante que aquí tú vayas haciendo consciente que quizá quieras superar es que si tú tratas de obtener claridad de la persona que de alguna manera percibes está generando un proceso de casanovismo, como se me acaba de ocurrir ponerle ahorita, no vas a obtener la verdad. Las preguntas nunca son hacia el Casanova. Oye, ¿me engañas? Porque no va a llegar y te va a decir, sí, te engaño. Digo, a menos que tenga un proceso de cinismo y esté dentro de la clasificación de los Casanova más visibles, ¿no? Porque son los menos. Los Casanova yo los dividiría en dos, en visibles y velados. Los visibles son los que de alguna manera tienen un poco más de cinismo, más procesos narcisistas, y bueno, no les importa la reacción de la otra persona porque cambian rápidamente. Los velados son los que tienen relaciones más estables, por ejemplo, que están casados y andan con una y con otra, etcétera, etcétera, pero que de alguna manera sí alcanzan a procesar el amor. Entonces, bueno, este señor Peter T. hace un chorro de clasificaciones, como 6, que si los apegados al nido, que si los malabaristas, que si los tenorios, bla, bla, pero al final del libro te dice, es que es muy complejo clasificar la patología de un Casanova. ¿Por qué? Porque desde el contexto psicológico, cada quien tiene sus peculiaridades. Entonces, tratar de generar un patrón específico de cómo se comporta un Casanova es muy complejo, de hecho es muy difícil, porque todos los seres humanos tenemos diferentes mapas mentales. Entonces, aquí a mí me parece que es más importante cómo empezar a generar claridad en una misma, porque de esa manera puedes entonces saber qué sí quieres y qué no, cuáles son tus límites, qué sí permites, qué no, etcétera, etcétera, para poder un punto de partida. ¿Qué otra cosa es bien importante? Y ahorita vamos a pasar a la parte de las mujeres del Casanova, la honestidad y hablar también del autoengaño, porque eso está bien genial abordar eso. Bueno, te estaba hablando del perfil del manipulador como tal, porque tiene esta característica. Tú no le puedes preguntar. Si tú vas con un manipulador o manipuladora, porque la manipulación no es exclusiva de un género, es un rasgo viciado de la humanidad, olvídate que te conteste con la verdad. Aquí las preguntas siempre tienen que ser internas. Yo qué quiero, qué percibo, en vez de decir, oye, me estás engañando, es, ¿por qué siento como desconfianza? ¿Sí me explico? Y comienzan primero las preguntas del por qué. ¿Por qué me dijo que se iba con sus amigos, pero le veo un mensaje de una mujer? ¿O por qué resulta que alguien me dijo que lo vio en otro lado? ¿Sí me explico? O que se fue con la secretaria, etcétera, etcétera. ¿Por qué sucede? Bueno, las preguntas siempre tienen que ser internas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ok? Viene después las preguntas que son también muy importantes. ¿Para qué me dijo esto? En el para qué es donde vas a obtener la claridad. ¿Por qué? Porque en el para qué vas a poder notar si hay manipulación o no.
Una característica de las personas honestas es que no le temen a las preguntas. Ya en otro momento hablaremos más a fondo de los procesos de manipulación a partir del libro de Susan Forward, que ya te la acabo de mencionar, de chantaje emocional, pero también de cómo sucede esta patología y cómo el riesgo de las personas que manipulan es que generalmente terminan siendo manipuladas porque las neuronas que se activan para manipular siempre hacen vulnerable al que manipule. Entonces aquí lo más importante es empezar a generar un proceso de autoconciencia e incluso hasta preguntarte, ok, estoy notando que manipula, ¿en qué yo manipulo? Porque para que haya esta conexión, esta reciprocidad, uno tiene también que tomar su responsabilidad. Y no está nada genial, hacerte este tipo de preguntas porque dices, ok, ya me caché en esto y esto. Pero bueno, es cierto que cuando tú te reflejas en una relación, hoy precisamente estaba haciendo esta clasificación, hay 3 tipos de espejos. Ahí te va. Está el espejo distorsionado, ¿ok? En donde medio te reflejas pero no ves claro y a lo mejor algo de lo que sucede del otro lado medio te hace ver un ojo medio chueco, ¿sí me explico? Como sería un espejo distorsionado, pero sí de alguna manera te muestra aspectos que tú tienes que sanar en ti. Está el espejo clarito, que es donde te ves realmente en positivo y en negativo. Un buen amigo, una buena amiga pueden ser espejos muy positivos, en donde dices, mira qué bonito, mira qué inteligente, mira qué, ¿sí me explico? Estos espejos que son muy realistas. Y está el espejo en aumento. Cuando nos encontramos con patologías más fuertes que las propias, porque todos de alguna manera tenemos dolores por solucionar, a veces se nos presentan espejos en aumento. Cuando nos encontramos en una relación con un Casanova, porque vuelvo a repetir, no son todos los hombres, son cierto tipo de hombres con ciertas patologías, uno se tiene que preguntar, ¿en dónde ahí yo me estoy enganchando? Ahora que me decidí a hacer este programa, bueno, fue porque me encontré con alguien no muy saludable, ¿no? Y dije, bueno, tengo 2 opciones. Me puedo quedar enojadísima o bien puedo hacer algo con la molestia. Y con todo y el enojo porque sabe que siempre que se descubre la verdad o que de alguna manera haces consciente que hay algo que no es saludable, lo natural es enojarse. Lo antinatural sería que no te enojaras. Ahí es donde sí se entra dentro de una patología. Cuando alguien es engañado o engañada, independientemente del género, lo natural es primero, y lo voy a decir en mexicano, emputarse por la sorpresa. Así de, como que lo percibía, como que no lo tenía consciente, o a lo mejor ni me lo esperaba, y viene este enojo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aceptar que esté el enojo. Miren, ¿qué haríamos? Sé que nos están viendo, ahorita mencionaban de Argentina y Chile. Bueno, aquí en México tenemos una cantante que es característica por sus canciones, en donde saca toda la furia contra los hombres. Se llama Paquita, la del barrio. Hay una muy famosa, de hecho la pueden googlear al rato, que se llama Rata de 2 patas. Y bueno, yo me puse a leer la canción y está interesantísima porque desde animal rastrero le dice todas las cosas. ¿Es necesario este tipo de canciones? Sí, este tipo de circunstancia porque te va a permitir ser bien consciente de tu enojo. Lo primero y natural es decir, hijo de la tiznada, ¿sí me explico? Porque está habiendo un abuso, que es un abuso de confianza. Independientemente de si yo me enganché, si me autoengañé, si bla, 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 me autoestima, la confianza es la confianza y hay vínculos que es bien importante conservar. El respeto a la integridad emocional también de las personas, esta bondad que es inherente en los seres humanos, pero que no todo el mundo llega a la ejecución. Entonces, aquí ya es donde yo ya quiero entrar en la parte de la sanación. ¿Por qué es bien importante la parte de la sanación? Porque hay que aceptar las emociones. Cuando tú te encuentras con este perfil y te das cuenta, va a venir mucho enojo. Y este enojo es bien importante sentirlo y hacer algo con él. Yo, por ejemplo, les compartí ahí en el evento el cuento que escribí. Encontré todas las maneras de decirle educadamente a alguien, barbaján. Bueno, porque es la manera en la que yo me siento mejor, ¿no? Pero acá entre nos también me salió todo mi lenguaje suave, que fue bastante descriptivo, pero lo que yo hice es, ok, voy a tomar estas emociones y voy a generar este dolor, lo voy a transformar al amor. ¿Cómo compartiendo las soluciones para estar bien? La primera pregunta que yo te hago es si te pasó o si en este momento lo estás viviendo, ¿qué vas a hacer con ese enojo de manera positiva? Y hay que estar bien consciente de los pensamientos que vienen. Vienen desde las ideas de la novia psicópata, no sé si han visto esos videos donde le raya el carro, se lo huevea y van a venir a la mente, ¿eh? Digo, yo estoy como light, o si nos vamos my light, ojalá y sus galletas Oreo le salgan sin relleno y su huevito sorpresa sin regalo. Cuando estás así como
como más light, ¿no? Pero pueden venir todas las ideas de destrucción. Aquí lo importante es ponerles toda la atención. ¿Por qué? Porque de alguna manera te quieren ayudar a sanar. Pero luego lo relevante aquí es elegir cuáles son las saludables. Bueno, yo por ejemplo, el enojo lo transformé en un cuento porque es lo mío es la escritura, es el comunicar, y bueno, eso me permitió sanar, ¿no? Desde los arquetipos, desde entender de qué manera se le puede también mostrar a una persona que no está actuando con bondad, y también mencionar al karma, ¿por qué no? Pero bueno, Claudia, es importante enojarse. ¿Por qué? Porque si no te enojas, estás negando algo que es natural a los seres humanos. La comprensión viene después y sí es importante también llegar ahí, pero si nos saltamos alguno de los pasos, y es mi perspectiva, entonces de esa manera no vamos a poder aprender la lección y se puede volver a repetir. El enojo siempre te va a servir para poner límites. Ya me enojé, lo natural es enojarse cuando se es engañado, cuando se es manipulado. Les comentaba, lo antinatura es no enojarte. Ahí estaría como medio raro. Yo te preguntaría qué tan fácil te es convivir con tu enojo, ¿no? Pero bueno, aquí el punto sobre el enojo es no quedarse ahí. Ya hay que ponerle límites. ¿Me voy a enojar por cuánto tiempo? ¿Qué voy a hacer con ese enojo? Y bueno, a lo mejor me voy con mis amigas al karaoke y canto Rata de dos patas con toda la fuerza. Ahorita por la pandemia no se puede, pero bueno, es válido, ¿no? Pero después de eso, lo importante es tomar decisiones y ver qué de todo esto en donde yo me enganché. Cuando le hablo a Juan Carlos, ya ha estado en algunas transmisiones, es mi terapeuta, me dice, bueno, Aletia, ya me dijiste todo esto, viste aquello, bla, bla, ¿tú en qué te estás engañando? No manchen, fue como la pregunta más confrontativa. Me dice, te voy a dejar una tarea, vas a hacer una lista en lo que tú te estás engañando. Terminando la sesión con él, 15 minutos después, y no les miento, porque escribo aparte muy rápido en el teclado, yo tenía 130 puntos de las cosas que hago y que no quiero hacer. Y es aquí donde vamos a entrar a la reacción adaptativa insalubre. Te decía, la reacción femenina saludable es enojarte y quitarte. ¿Por qué? Porque si te quedas, sabe que te pueden lastimar más. Lo que puedas perder en una relación de corto tiempo, ya sean 2 meses, incluso 1 año, no se compara con lo que sucede si te quedas 20 años. ¿Por qué? Porque la violencia va a estar ahí. Entonces, bueno, mira, esto está súper padre. Reina me dice, yo hace poco tuve un novio manipulador, lo bueno que me di cuenta y lo terminé. Y mi enojo lo estoy convirtiendo en tomar todos los talleres como este para ocupar mi tiempo en cosas productivas. Obviamente, hay que ver qué se hace con la energía. Y Claudia dice, exacto, aquí el punto, la idea de cantar, hay que sacar la energía, pero también hay que crear las estrategias para generar una idea diferente. Otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿cuáles son las ideas que tú tienes sobre las relaciones? Mientras yo estaba estudiando, empecé como a cuestionarme qué vivía en casa, cuáles son los engaños que había en casa. Empecé a observar el clan familiar porque ahorita que ya entramos a las mujeres del Casanova, entramos a las trampas de la mente. Lo primero es analizar los patrones conductuales. Hay 2 tipos de patrones cuando se sucede una relación de engaño. Puede ser la negación y la validación o ambas. ¿La negación qué es? Y esto te lo voy a explicar con el autoengaño adaptativo. El autoengaño adaptativo, bueno. El autoengaño adaptativo lo que hace es lo siguiente. Va poniendo la información en donde no le interfiera con lo que es más importante en ese momento. Por ejemplo, un ejemplo del autoengaño adaptativo te lo voy a dar a partir del cerebro trino. El cerebro trino es esto que se maneja muchísimo, donde tienes una amígdala, un cerebro límbico, que es el de las emociones, la amígdala es el de la supervivencia, y la neurocorteza es esto que nos hace reflexionar, el que estamos usando todas ahorita, ¿no? Entonces, aquí el cerebro trino lo que te dice es que si nada más utilizas la amígdala, va a llegar la información, en donde, por ejemplo, oye, pues fíjate que literal llegó o la otra, porque generalmente así se le conoce, por mi pareja en el automóvil y él se fue. Y entonces cuando me lo dicen, o cuando no llega a dormir, o cuando incluso hay confrontaciones, porque hay mujeres que también tienen una competencia inconsciente con la madre, y ahorita lo vamos a explicar rápidamente, que también juegan con mayor fuerza estos juegos de violencia, y hay una confrontación directa, el cerebro no lo va a procesar.
cuando lo trabajamos a través de las canalizaciones angelicales, porque bueno, a veces llegan estas circunstancias de infidelidad, a veces me preguntan, oye Aletia, ¿me está engañando? Yo ahora lo que hago es que cada quien se dé cuenta, porque el cerebro no lo va a registrar a menos que la persona quiera, y la persona tiene que darse cuenta por sus propios medios y crear sus neuronas de verdad para poder entender. No sé si has sabido que llegan y le dicen a la pareja, es que ¿sabes qué? Pues vi a tu pareja haciendo esto, esto y aquello. Y no lo va a registrar. ¿Por qué? Porque hay un patrón de negación. ¿Cuándo sucede un patrón de negación? Cuando la supervivencia se ve amenazada. La amígdala te dice, aquí lo más importante es que tú comas, que tú tengas un techo y que tú tengas de alguna manera garantizada tu supervivencia básica. Si tú te metes a analizar la pirámide de Maslow, sería la parte de abajo. Entonces, si solamente trabajas con la amígdala, la negación se va a dar, porque cuando llega la información, la amígdala va a decir, esta información amenaza nuestra supervivencia. Y entonces, esta supervivencia como tal, se va a ver, pues mermada, ¿no? Y entonces dice, esta información no nos sirve para sobrevivir. Entonces, ¿cómo pelear con ese patrón? Ahorita lo vamos a hacer, no sé si nos dé tiempo, me voy a tomar un poco más de tiempo, total, se nos fue la luz y bueno, para hacer el ejercicio de crear una conexión en el cerebro trino. ¿Qué es lo importante? Hacer que la amígdala trabaje en equipo con el cerebro límbico, que te habla de la emoción, que te habla de la importancia que es cuidarte, etcétera, etcétera, y que te habla también de la parte del, ¿cómo se le llama? Del razonamiento. Entonces aquí el punto es hacer que tu cerebro trabaje en equipo para que tú puedas entender tu realidad como te sea conveniente. Bueno, hablando de Susan Forward con las mujeres que aman demasiado, también habla de la necesidad de pertenencia y del resarcimiento familiar inconsciente. Ya te hablé de los patrones conductuales, del autoengaño adaptativo. Y vamos a hablar también de la competencia femenina. Hace ratito te la mencionaba. ¿Cómo una persona se va a enganchar con la competencia femenina? Cuando de alguna manera la relación con la madre no es saludable. ¿Cuál es la relación saludable con la madre? Bueno, donde hay protección, donde hay comunicación, donde hay un apoyo para que el hijo, la hija, crezca de manera saludable. Cuando una madre tiende al narcisismo o es competitiva, puede activar estos patrones que las mujeres, o no sé si suceda también en los hombres, que yo me imagino que también, pero aquí me voy a enfocar a lo que estudié, necesitan de alguna manera trascender. ¿Pero cómo? No pueden enfrentar a la madre, puesto que quien se queda en la etapa de niño no tiene la fuerza de adulto agarrar y decir esto es saludable y esto no. Lo hacen a partir de otras mujeres. Entonces son aquellas que entran dentro del arquetipo del amante, que van y confrontan o llaman, acosan, etcétera, etcétera, que pues tampoco es muy saludable, ¿no? Ahí tienen su parte de responsabilidad. Sin embargo, aquí en donde a mí me gustaría enfocarte es en la responsabilidad propia, porque lo que los otros hagan siempre está fuera del control de uno, pero sí tienes la oportunidad de decidir, ¿no? ¿Qué con eso que te está sucediendo? ¿Qué puedes aprender? ¿Qué puedes obtener? Y además, ¿qué puedes sanar? La necesidad de pertenencia es otra de las trampas que de alguna manera pueden hacer que no tomes las decisiones más saludables. ¿Por qué? Porque una mujer adaptada, ¿no?, puede ser, dentro de esta adaptación, también sumisa. Me llama la atención la parte en donde esta necesidad de pertenencia hace apurar las relaciones, generar matrimonios sin tomar en cuenta todos los factores, para poder encajar en una sociedad que le exige a la mujer ser de tal o cual manera. Aquí a mí lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué tan desarrollada tienes la autosuficiencia, la autoindependencia a nivel emocional, físico, económico, para saber que tú te puedes hacer cargo de ti y que no necesariamente el encajar o seguir los patrones que están instaurados en la sociedad es lo más saludable? Me llama mucho la atención que cuando se trata este tipo de temas, una de las programaciones que primero tenemos que romper es todos los hombres son iguales. No es así. Es aparte uno de los argumentos que utiliza el Casanova. Es que si no es conmigo te vas a encontrar lo mismo. No, hay gente que está trabajando en sí misma, que es muy saludable, que de alguna manera tiene una mayor conciencia de la afectación que tiene hacia otros seres humanos y por ende también tiene
una evolución para conectar de una manera más amorosa, más diferente. Entonces, no, esa es una falacia. Aquí lo interesante, y es a donde entramos, porque a veces le damos preferencia a este tipo de hombres. Peter te habla, por ejemplo, de que, bueno, son expertos en la seducción y en la conquista, que ofrecen ciertas circunstancias, por ejemplo, este tipo de relaciones en donde también se activa con el no compromiso de las mujeres. O sea, es toda una patología compartida, ¿no? Aquí lo importante es ir haciendo conciencia en dónde yo me voy enganchando. Y esta es la parte que a mí me parece más importante, que es, lo maneja súper bien Susan Forward. A ver si luego hacemos una sesión de autoengaño y mujeres que aman demasiado. El resarcimiento familiar inconsciente. Y esto sucede de ambas partes. Como los niños en su ambiente no pueden enfrentar a papá o a mamá, y no pueden sanar, por ejemplo, el alcoholismo de un padre o la indiferencia de una madre, etcétera, etcétera, necesitan repetirlo inconscientemente en algún periodo de su vida para sentir que ahora sí tienen el poder de sanarlo, para sentir que están en control y de alguna manera también para ser conscientes de esa herida que está ahí. Entonces, hay muchas maneras de sanar. A veces se hace de forma muy inconsciente cuando nos encontramos con personas que nos reflejan las áreas de oportunidad que tenemos que trascender. Hay caminos más sencillos, sí, es cuando uno está trabajando constantemente en uno mismo. Entonces, bueno, hasta aquí ya no me quiero extender más porque ya son las 8 de la noche y aparte se me va a acabar la luz y todo y bueno, no, a ver si ahorita prendo las luces o algo. Pero sí me gustaría cerrar con un ejercicio práctico para generar una conexión donde puedas tener neuronas de la verdad. Sí te quiero comentar algo, si es que tienes ganas de hacer este ejercicio y si lo deseas. De alguna manera vamos a pedirle a tu parte sabia, a tu mente inconsciente, que active por encima de todo ver tu realidad tal y como es. La pregunta que yo te quiero hacer es si realmente quieres hacerlo, porque una vez que se comienza a ver la verdad, no hay marcha atrás y hay que tomar decisiones. Porque si no puede ser como muy complejo. Es más fácil estar en una relación cuando hay negación que cuando ya se tiene la claridad de que algo no es saludable. Entonces, bueno, piénsalo. El video de todos modos se va a quedar grabado. Lo puedes hacer después, lo puedes a lo mejor nada más escuchar o puedes desconectarte. Porque vamos a hacer que nuestra mente inconsciente, que lo que somos desde el ser superior, nos ayude a encontrar el mayor bienestar. Pero a veces, para llegar a este estado de mayor bienestar hay que tomar decisiones trascendentales. A veces, bueno, este tipo de ejercicios lo que hacen es ponerte ad hoc para empezar a hacer los cambios, pero en el transcurso, bueno, pues sí hay que tomar decisiones y no siempre son agradables, y lo que se empieza a recordar de alguna manera a veces puede ser confrontativo. Pueden venir recuerdos, pueden suceder muchas cosas, entonces, bueno, voy a tratar de hacerlo lo más ligero posible, pero sí es importante que consideres si realmente por encima de todo quieres ver, porque, bueno, implica también tomar la responsabilidad de lo que sucede en uno mismo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Te pido por favor que cierres tus ojos, que comiences a inhalar y exhalar de manera natural, que le pongas atención a tu respiración, que sientas tu cuerpo. Y vamos a comenzar haciéndonos conscientes del cuerpo. Siente tu cabeza y solamente observa si tu cuero cabelludo está contracturado o si está más relajado. Ponle atención a tus ojos, a tu boca, a tu nariz, a tus orejas y solamente observa en qué condiciones están. Si tu mandíbula está o no apretada. Hazte consciente de tu cuello, de tus hombros, de tu pecho, de tu espalda. Y ponle atención a tu corazón. Si puedes, trata de sentir tu latido. Y ahí poniéndole atención a tu corazón, dale las gracias por llevar con cada latido a través de tu flujo sanguíneo la vida.
Y ahora esté consciente de tus brazos, de tus manos. Y también observa si están apretadas o no. Y solo si lo deseas y si es que tu cuerpo lo necesita, a lo mejor decides aflojarte un poquito. Sigue bajando y dale las gracias a tu aparato respiratorio, a tu aparato reproductor, a tu aparato digestivo, por cumplir de manera automáticamente con sus funciones. Sigue haciéndote consciente del estuche en donde habita tu alma. Hazte consciente también de tus piernas, de tus glúteos, y observa si están relajadas o no. Hazte consciente de tus rodillas, de tus muslos y de tus pies. Y dale las gracias a todo tu cuerpo. Y desde esta conciencia del cuerpo, en donde habita tu alma, te pido que te dirijas directamente a tu cerebro. Pon la atención ahí. Te voy a ir platicando que ahí adentro de tu cabeza existe algo que se llama amígdala. Lo conocen como el cerebro trino. Esta amígdala es tu amiga, porque envía señales automáticas de supervivencia. La amígdala como tal se encarga de indicarte cuáles son las acciones automáticas que tienes que hacer para sobrevivir. Así que te pido por favor le des las gracias. Dale las gracias porque está cumpliendo con su función. Ahora, ponle atención también a tu cerebro límbico. Es este cerebro que se encarga de regular las emociones. Ahí se procesan. Simplemente hazte consciente de que está ahí y que este cerebro contiene todo tipo de emociones. Algunas son agradables, otras no tanto. Pero todas, absolutamente todas tus emociones, tienen una intención de salud. Simplemente hay que aprender a entenderlas y a ponerlas a tu favor, a trabajar a tu favor. Así que dale las gracias. Ahora, hazte consciente de la neurocorteza cerebral. Son miles de años de evolución y son las que te distinguen del resto de los animales. Es ahí donde está tu capacidad para razonar, para observar qué es lo saludable y lo no saludable. Y este cerebro, esta evolución, está ahí a tu servicio. Tienes un verdadero equipo en tu cabeza. Tienes toda la fuerza para saber qué es lo mejor para ti. Ahora imagina que tus neuronas empiezan a querer trabajar a tu favor, porque tu intención de amor y tu intención de salud mental les ha indicado que así lo hagan. Las neuronas son muy obedientes, lo son. Y entonces indícale a tus neuronas que comiencen a interconectar entre sí, todo tu cerebro trabajando para poder tomar decisiones, para ver lo que en este momento necesites aclarar. Y si es que así lo deseas y si crees que es tu momento, quizá les quieras dar la siguiente indicación. Por encima de todo, quiero ver mi realidad tal y como es. Por encima de todo, quiero ver mi realidad tal y como es. Por encima de todo, quiero ver mi realidad tal y como es. Y entonces observa cómo tus neuronas responden a esa petición de ayuda. Y sin que tú tengas que hacer nada y de manera automática, así como lo es tu respiración, esta sentencia se va colocando a tu favor para buscar tu mayor bienestar, para ayudarte a tomar las decisiones que en tu momento y desde tus perspectivas sean las más saludables para ti. Porque tú tienes la capacidad de hacer las cosas a tu manera, desde tu encuadre mental, desde tu circunstancia actual. Pídele a tu mente inconsciente
que se ponga guapa, que te ayude a ver lo que necesitas en este momento aclarar. Tal vez también quieras darte cuenta que muchas de las cosas que en algún momento dudas, quizá ya sean certezas y solamente tienes que darte el crédito por ver con claridad. La mente siempre sabe, las respuestas siempre están ahí. Aquí lo importante es que de alguna manera estés dispuesta a traerlas a tu mente consciente para en el mundo terrenal tomar las decisiones más saludables para ti y para quienes te rodean. Y quédate ahí sintiendo, disfrutando, porque en este momento te estás haciendo consciente de que tienes la capacidad de tener claridad, porque estás aprendiendo. La vida es así, la vida a veces puede ser como una escuela. Y como en todas las escuelas, a veces hay pruebas que superar, pero tú tienes la capacidad, porque si estás en este momento, en este lugar, es porque desde antes de llegar a este mundo lo sabías que podías. Y entonces reconoce también tu fuerza interna. Date la oportunidad de sentir y de hacerte consciente de todas tus habilidades, tus talentos, porque independientemente de lo que en este momento estés pasando, tú tienes los recursos, de forma consciente e inconsciente, para dar los pasos necesarios hacia tu crecimiento y tu evolución. Así que quédate disfrutando de esta conciencia y de este acercamiento a tu propia claridad, porque por encima de todo, si así lo deseas, puedes ver. Tú puedes ver. Y tienes también la fuerza y los recursos necesarios para tomar las decisiones más amorosas y saludables al ver la realidad tal y como es. Simplemente recuerda que te tienes a ti y a tu ser superior, esta fuerza que está ahí y que acompaña a todos y cada uno de los seres que habitamos en este planeta. Y entonces deja que de manera natural surjan las preguntas que te tienes que responder. Que aparezcan las respuestas, las señales y todo eso que requieres para tener claridad. Y ahora te pido que con esta certeza de que en ti habita la verdad y que tienes un equipo bien entrenado y dispuesto a ayudarte que se llama cerebro, que ya trabaja en conjunto, que ha hecho nuevas conexiones neuronales, te pido que por favor tomes 2 respiraciones profundas y cuando te sientas lista, abras tus ojos y regreses. Muy bien. Bueno, pues si me pueden avisar que ya van regresando, se los agradezco. Muchas gracias por sus comentarios. Un beso grande, Lucy. Gracias, Felipa. Me comenta Rocío, tuve una experiencia con el arquetipo del amante, tan fuertemente que estuve a punto de poner una demanda de acoso, pero yo jamás le contesté ni dirigí una palabra. Solo le ignoraba. Es lo más saludable, porque bueno, aquí no hay que tomárselo personal. Es bien importante cuando se generan este tipo de análisis saber que no es personal. Si alguien te engaña en realidad, a quien quiere timar inconscientemente es como a su mamá, ¿no? Entonces, bueno, pues no es personal. Aquí el punto es también saber cuándo moverse, ¿no? Cuando saber que el punto también es que no van, las posibilidades de cambio son ínfimas. Ahora que estaba estudiando a Peter T., que bueno, ¿qué nivel de conciencia tiene este hombre para observarse, para observar el entorno? También él habla al final, y me encantó el cierre que hace de su libro. Él habla de que, bueno, él eligió al final la sobriedad sexual porque lo reconoció como una adicción,
pero que bueno, no está para juzgar a nadie, ¿no? Y que reconoce que habrá a quien simplemente no le afecte y que viva su sexualidad de esa manera. Sin embargo, yo sí me atrevo a dudar si realmente este tipo de circunstancias son muy saludables, porque a lo largo de mi experiencia como coach, yo no he encontrado realmente a una mujer o a un hombre que a la larga digo, esto realmente es lo que quiere. Para cerrar, me gustaría nada más darte una explicación sobre la conexión de corazón a corazón. La importancia de generar un vínculo de pareja cuando se utiliza el chakra corazón y no solamente el segundo chakra, que es el de la sexualidad, es que se puede sentir realmente la pertenencia en el amor y se puede realizar una conexión donde la energía circule adecuadamente, donde de alguna manera este vínculo sea genuino, ¿no? Porque donde se encuentra la verdadera esencia de los seres humanos, desde mi perspectiva, y te lo digo ya no como coach, sino como canalizadora, es en el chakra corazón. Es un centro que bien armonizado puede ser muy potente, que te puede ayudar a generar las mejores relaciones y bueno, es un derecho divino también cuidar al corazón. Y bueno, antes de cerrar nada más quiero pedirte que te pongas guapa y guapo si es que viste también esta transmisión y les voy a seguir a nuestras redes sociales, sobre todo ahorita la de Facebook. Apenas estoy poniendo guapa la de Instagram, muy lenta, pero ahí va. Y bueno, si además puedes compartir este video. Como ya ven que se cortó por esto de la luz, lo que voy a hacer es ver que se integre en uno solo y bueno, ya lo comenzaremos a publicitar. Y también quiero compartirte que el próximo viernes, y este viernes vamos a hablar sobre el cansancio emocional que tienen las mamás en los tiempos de la pandemia. ¿Por qué? Porque es interesante observar cómo se saturaron, porque ya no solo son mamás las que tienen otro trabajo aparte fuera del hogar, además tuvieron que convertirse en docentes. Entonces, la dinámica emocional está muy marcada en el agotamiento que se conoce como burnout y vamos a hablar al respecto. Entonces me encantará que me acompañes y vamos a tener, ya está el calendario ahí sobre nuestras transmisiones, vamos a tener otro que está bien padre, el que sigo atrasando, ya le volví a cambiar la fecha honestamente, es el de los canalizadores de la luz porque todavía me da como pena, entonces ya lo puse creo que para el 26, pero ya de este mes espero que no pase porque dependiendo de mi valentía y mi cobardía, entonces, pero el que sí es seguro es el de las lágrimas que sanan porque ya se los había prometido. En una de las transmisiones alguien me pidió saber cómo no engancharse con las circunstancias de dolor social y bueno, vamos a hablar de las lágrimas que sanan y los tipos de lágrimas, va a estar también muy padre. Y para la transmisión del mes, que es como la de oro, vamos a tener a Lucy, que aquí está, Lucy Gutiérrez, que es una mega empresaria y además una asesora financiera super pro, que nos va a explicar, por ser el mes de la madre, cómo generar hábitos que permitan a la familia generar una economía muy saludable. Entonces, va a estar padrísimo. Este es el viernes 14. El calendario, ya se los publiqué en la página de Archic. Entonces, bueno, ya están ahí. Ahora procuré no saturarme de tantas transmisiones porque, bueno, me gusta dedicarles tiempo, me gusta... ¡Ay, tía, un beso bien grande! Me gusta dedicarles tiempo a la preparación, entonces también, bueno, he de ser como amable conmigo en la no saturación del trabajo. Y sí te quiero compartir antes de cerrar que ya tengo mi tienda online en la página de archic.mx, donde ya puedes comprar mis sesiones individuales. Ahorita nada más están las de canalización angelical y ahí está nada más como los tipos y los costos. Estoy trabajando en generar una descripción y voy a meter también las de coach, las de autopercepción saludable para las cuestiones de imagen, etcétera, etcétera, porque bueno, soy diseñadora de moda y también es mi área de expertise, pero bueno, desde una perspectiva no para encajar, sino para ser feliz. Y bueno, hay varias sorpresas, entonces... Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí, tu atención y el que de alguna manera sigas estas transmisiones. Entonces acuérdate, si quieres ponerte guapa, comparte este video. Y también, bueno, pues dale like a nuestras redes sociales y te espero el viernes. Deseo que tengas bueno, no es fin de semana, pero lo que resta de la semana que sea para ti emocionalmente inteligente. Que estés bien. Adiós. Archic. Transformación en libertad.